Nosotros somos un invitado más en los hogares y son ellos los que nos permiten entrar a su casa. Con el simple hecho de vernos, están aceptando que entremos a sus hogares. Yo creo que ya ahí hay un gran grado de responsabilidad. Lo más importante cuando uno tiene ese compromiso con los televidentes que nos dan su seguridad de dejarnos entrar en su hogar, nos aceptan como parte de su familia, es llevarle contenidos que le interesen, estar muy conectado con la realidad de país, muy conectado con la realidad mundial, que sean contenidos fáciles de digerir, fáciles de entender y que el mensaje que le mandemos sea un mensaje claro y que sea de beneficio para ese hogar donde nosotros entramos. Los hábitos de consumo han cambiado, cambiaron mucho. Y cambian mucho por la capacidad de plataformas o de contenidos que tiene ahora una persona en la actualidad. Hace años atrás, probablemente, tu capacidad de adquirir contenidos era a través de la televisión abierta. Habían 2 o 3 opciones que tú podías escoger y el país o el mundo se adaptaba a la realidad que había de contenido de televisión abierta. Luego van apareciendo otras fórmulas. Aparece la televisión pública, en algunos casos junto con la privada, en otros casos la pública primero, la privada después, pero aparece esa opción. Hacer televisión pública, sus contenidos son, digamos que más culturales que comerciales. Porque al final la televisión abierta es negocio. Y la televisión abierta es una empresa para poder vender, porque lo que vende la televisión abierta es gente que los ve. Yo cuando le digo a una persona o a una agencia de publicidad, le digo, a mí me vieron 10.000 personas o me vieron 1 millón de personas. La pública no necesariamente tiene ese ingrediente, entonces puede jugar un poquito más con los contenidos y arriesgarse un poquito más. Pero a lo largo de los años, nuestra generación probablemente ha sido la generación exponencialmente ha recibido el cambio dramático de la tecnología. Empezábamos con una televisión abierta, pero a lo largo fueron apareciendo otras plataformas donde el consumidor tenía la opción de escoger dónde quería ver, hasta que llegaron las redes y los streaming. Y te digo esto por la pregunta de los 3 pilares. Hoy en día uno tiene que estar muy claro qué es lo que la gente quiere y cómo se lo vamos a dar. Hacer televisión hoy no es lo mismo que hacer televisión hace 30 años. El hábito de consumo del televidente ha cambiado y ha cambiado por la invasión de contenidos que tiene. Todos los estudios hoy en día hablan que a los jóvenes, si tú en los 5 primeros minutos no le enganchas, lo perdiste. ¿Por qué? Porque se están acostumbrando a un sistema o a un medio de comunicación de contenidos que todas las historias te las cuentan en 5 minutos. Antes, tú podías darte el lujo de contar una historia en 45 minutos. Hoy en día no. Entonces, los 3 pilares deben mantenerse, pero se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Y en eso es el gran reto que tiene la televisión abierta. Hoy la televisión abierta compite con el mundo. Ya no competimos local, competimos con el mundo. Yo puedo estar aquí sentado hoy viendo un programa de Filipinas. Antes era impensable. Entonces ya nuestro competidor es global, no es ni local ni regional. Entonces, al ser global, uno tiene que entender los cambios, pero el principio debe ser el mismo, lo único que adaptado a los nuevos tiempos. Yo le digo que hay mucha democratización del contenido. Antes, digamos que era casi en dictaduras. Habían 3 opciones y nada más podías escoger 3 opciones. Ahora hay muchas. Entonces, a lo que tú me dices, para empezar, los trucos, lo primero es conocer qué es lo que la gente quiere ver. O sea,
Hay que estudiarlos, analizarlos. Ya después que tú conoces qué es lo que la gente quiere, sí hay algunos elementos en la televisión, en el cine, en la serie, que es bueno, manejas el drama, manejas el suspenso, pero primero tienes que saber qué es lo que la gente quiere consumir, porque si no, no te vale nada el mensaje que quieres mandar, si lo simplificas o lo haces a más de 5 minutos, pero si el contenido no le interesa, si el tema no le interesa, ya no tienes nada que hacer. Y hoy en día es muy importante. Por eso, digamos que las plataformas digitales tienen una herramienta muy válida que no tiene la televisión abierta, que ellos conocen muy bien a su consumidor por la data. Entonces ellos por la data saben qué producto se maneja mejor o qué producto tiene mayor aceptación que otro porque tienen la Big Data. En televisión abierta todavía nos manejamos con las audiencias, con los ratings, con el Nielsen, pero no te da la información que te generan los streaming. Para ellos, el contenido es mucho más fácil de producirlo, dirigido, porque saben qué es lo que sus audiencias consumen. A nosotros todavía tenemos que hacer muchos estudios para tratar de entender estudios y ver lo que sucede alrededor y qué sucede en las redes. Porque las redes también son indicadores de contenidos o hábitos de consumo que se están dando, que los tienes que adaptar a la televisión. Pero el manejo yo le digo a la televisión, nosotros lo que vendemos es atención de la audiencia. Yo lo que estoy vendiendo es, lo que yo quiero es captar la atención tuya. Eso es lo que hacemos todos. Lo hace la televisión, lo hacen las redes, lo hace el cine, lo hace el teatro, o sea, la competencia ahora es global. Yo lo que busco es la atención, captar la atención. Mírame. Pero para hacer eso, yo tengo que ofrecerte algo que te guste. Antes, si tú tenías 3 opciones, la decisión era fácil, entre 3. Hoy hay 1 millón de opciones. Entonces, conocer a ese televidente o esa audiencia consumidora de contenidos cada vez más difícil. Lo local debe pesar a la hora de escoger, porque es el entorno donde tú vives. Ya después, tu comunidad, el sentido de pertenencia. Pero entonces, Ser TV, de una manera muy general, va encaminado a eso de los contenidos más globales. Pero hay algo que es muy cierto. Para Panamá es un poquito más difícil, sabiendo que esto es internacional, para Panamá es un poco más difícil que nuestro contenido navegue por las redes o por los circuitos de contenido del mundo. Porque el panameño no le gusta salir de su patria. Y te digo esto porque hay ejemplos de canales de televisión que hacen contenidos que, irónicamente, en su país de origen no tienen tanta aceptación, pero afuera, la comunidad de ese país que vive afuera son contenidos ganadores. En España, por la cantidad de ecuatorianos, la cantidad de bolivianos. O sea, te hago casos específicos, que gente que produce para su país, pero produce para el mundo. A nosotros todavía nos cuesta. Entonces, hay que hacer contenidos muy globales o universales para que puedan fluir, aunque no está de más también poner algo de lo tuyo para que se conozca. Pero sí, el tema de producir lo que hace Ser TV, me parece que como una televisión pública tiene la licencia y lo puede hacer. A nosotros, por el simple hecho de ser canales comerciales, no es un poco más difícil. Porque sí estamos limitados a que tiene que ser algo muy, muy local para que comercialmente sea atractivo. Ser TV tiene una licencia envidiable de poder hacer estos contenidos y creo que lo están haciendo de una manera espectacular. Yo he visto la evolución de Ser TV en los últimos años y probablemente de los 3 últimos años donde he visto un crecimiento, con el término de moda, exponencial, sí, que se ve que hay calidad,
hay mensaje y sobre todo contenido que a pesar que es histórico, puede interesar a nivel universal.